vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí, en la cual podemos observar que tenemos logaritmos. Esta ecuación se puede resolver de distintos métodos. Si conoces algún método distinto al que vamos a utilizar en este vídeo, puedes dejarlo por los comentarios. Lo que vamos a hacer en este vídeo es resolverla utilizando propiedades básicas que tienen los logaritmos, para así aprovechar que tenemos estos logaritmos y poder utilizar sus propiedades. Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar a resolverla. La primera propiedad que vamos a utilizar es que tenemos aquí logaritmos de 2. En todos los logaritmos que vamos a utilizar, la base de dicho logaritmo será 10, la cual no hace falta que la pongamos. Entonces, ¿dónde estábamos? Tenemos logaritmo de 2 multiplicado por todo esto. Sabemos que hay una propiedad en los logaritmos que nos dice que si tenemos c por el logaritmo de a, esto es igual al logaritmo de la misma a elevada a c. Es decir, que lo que hay multiplicando delante del logaritmo lo podemos poner en el exponente del argumento de dicho logaritmo. Utilizando esa propiedad en este primer término que tenemos aquí, nos va a quedar como el logaritmo de 2 y el 2 estará elevada a todo el polinomio que tenemos aquí, x al cuadrado menos 5x más 9. Y el resto lo vamos a copiar igual, más logaritmo de 125 igual a 3. Bien, borrando la propiedad que hemos puesto aquí, nos fijamos ahora en que tenemos una suma de 2 logaritmos. Y sabemos que otra propiedad básica que tienen los logaritmos es que si tenemos el logaritmo de a más el logaritmo de b, esto lo podemos escribir en un solo logaritmo multiplicando ambos argumentos, es decir, logaritmo de a por b. Utilizando esta propiedad básica ahora en lo que tenemos aquí, vamos a poner esta suma de logaritmos en un solo logaritmo. Nos quedará logaritmo de 2 elevado a x al cuadrado menos 5x más 9. Y el 125 lo vamos a poner multiplicando, como dice la propiedad que hemos puesto. Ahora, una cosa antes de seguir. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Tenemos un igual a 3, pero como estamos utilizando logaritmos en base 10, nos conviene poner este 3 en forma de logaritmo, ya que así podremos quitar ambos logaritmos y quedarnos solo con sus argumentos. ¿Cómo vamos a escribir el 3 en forma de logaritmo? Tenemos que, como estamos utilizando logaritmos en base 10, pues el logaritmo de algún número, el cual es el que tenemos que hallar, debe ser igual a 3. Esto, por definición de logaritmo, ponemos la base y es la base elevada a 3 será igual a x. 10 elevado a 3 sabemos que es 1000. Por tanto, 3 lo vamos a poner por aquí. 3 es igual al logaritmo en base 10 de 1000. Por lo que poner un 3 es lo mismo que poner el logaritmo de 1000. Entonces, en vez de este 3, vamos a poner logaritmo de 1000. Vale, ¿para qué hemos hecho este cambio que acabamos de decir? Pues ahora tenemos una igualdad de 2 logaritmos. ¿Cuándo se cumple dicha igualdad? Pues cuando los argumentos de ambos logaritmos son iguales. Por lo tanto, podemos poner que 2 elevado a x al cuadrado menos 5x más 9 por 125 es igual a 1000. Y con esto habríamos quitado los logaritmos de nuestra ecuación. Ahora, dividiendo ambos términos entre 125, vamos a ponerlo entre 125, aquí 125, 125, se va y nos queda 2 elevado a x al cuadrado menos 5x más 9 igual a 1000 entre 125, que es 8. 8, nos fijamos en que es lo mismo, como aquí tenemos una base 2, lo que vamos a tratar de hacer es escribir el 8 en base 2. Y sabemos que 8 es 2 elevado al cubo. Vale. Ahora, tenemos una igualdad, la vamos ya a poner por aquí arriba, una igualdad de 2 potencias. Tenemos una igualdad de 2 potencias con la misma base, en este caso con base 2. ¿Cuándo se cumple dicha igualdad?
Pues cuando los exponentes son iguales. Es decir, cuando x al cuadrado menos 5x más 9 es igual a 3. Y con esto nos habríamos quitado también las potencias de la ecuación. Ahora, reordenando, nos queda x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado. Nos queda x igual a menos b, que es 5, más menos la raíz de 5 al cuadrado, 25 menos 4 por a y por c. Todo ello partido 2 por 1. Esto es igual a 5 más menos 6 por 4, 24. 25 menos 24, 1. Y la raíz de 1, 1. Partido 2. De aquí obtendremos las dos soluciones, que serán x1 igual 5 más 1 partido 2, es decir, 6 entre 2, que es 3. Y x2 igual a 5 menos 1 entre 2, que es 2. Por lo tanto, con esto ya, utilizando propiedades básicas de los logaritmos, hemos conseguido resolver la ecuación. Y las soluciones de dicha ecuación son x1 igual a 3 y x2 igual a 2. Y ya habríamos terminado de resolver la ecuación que teníamos.